Primero de Samuel capítulo 6. En este capítulo se nos narra que el arca del pacto es de vuelta a Israel. Después de la humillación que Dios les dio a sus dioses paganos, muerte, hemorroides o tumores, todo esto que les pasó, de los versos 1 al 6 se dice que los sacerdotes, fíjense, los sacerdotes de los filisteos, le sugieren a los príncipes de los filisteos liberarse ya de esta carga del arca. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Esa fue la pregunta, no sabían qué hacer. Entonces, cuando los filisteos recién capturaron el arca, ellos pensaron que era una gran victoria, era un trofeo de su victoria, pero a medida que comenzaron a sentir toda esta plagas y angustia que venía del arca, ahora ellos querían entregarla. La tuvieron durante 7 meses, dice la Biblia. O sea, tardaron en reaccionar porque no querían deshacerse del trofeo. Pero el Señor los humilló. Ellos les dicen, no la envíes vacía, entréguenla, dicen los sacerdotes, pero no la envíen vacía, paguen algo de su expiación. 5 tumores de oro, o sea, había que hacer 5 figuras de estos tumores que les habían salido. Esos háganlos como figura ahora con oro y 5 ratones de oro. Entonces probablemente parte de este juicio de Dios era también plaga de ratones, porque la ofrenda que estaban ellos pagando era esto, eran 5 figuras de los tumores que les habían salido y 5 ratones de oro. Entonces se sobreentiende que quizás también fue parte de estas plagas que Dios les mandó. De los versos 7 al 9, los filisteos deciden cómo regresar el arca, incluyendo una prueba, porque no estaban, o sea, estaban seguros que era un juicio de Dios por el arca, pero no tan seguros. Quizás esto era un accidente. Así que ellos idean algo, ellos dicen, vamos a poner 2 vacas que estén criando, a las cuales no se les haya puesto yugo. Entonces, como no se les había puesto yugo, pues no iba a ser fácil que cargaran el arca, el carro que llevaba el arca. Y también, como estaban criando, lo más seguro es que iban a volver a sus becerros detrás de ellas, ¿no? A casa, iban a regresar a casa. Entonces, si no era de Dios esto que les había causado, las vacas no iban a poder caminar, si iban a regresar a casa buscando sus becerros. Así que de los versos 10 al 12, contra toda expectativa, las vacas se van a la tierra de Israel. Es interesante que dice andando y bramando. Eso significa que las vacas no estaban precisamente felices, sin embargo, obedecieron la voluntad de Dios. Y ahí les quedó claro que si era Dios, no era un accidente todo lo que les había pasado. De los versos 13 al 15, el arca es recibida con honra, gozo en la ciudad de Bet-Semes. Alrededor de 10 millas cargaron estos animalitos hasta, no se detuvieron para nada hasta llegar a esta ciudad. Dice la escritura, ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Bueno, aquí hay algunas cosas que no estaban muy bien, ¿sí? Su ofrenda iba en contra de la ley mosaica. Primero ofrecieron animales hembras a Jehová, lo cual estaba prohibido, en las leyes eran machos. Segundo, ofrecieron holocaustos a Jehová lejos del tabernáculo, lo cual violaba el mandato también. Sin embargo, pues lo estaban haciendo en circunstancias especiales, ¿no? Los levitas bajaron el arca de Jehová. Los israelitas tuvieron cuidado de dejar que los levitas se encargaran del arca. Bet-Semes era una ciudad sacerdotal, así que los sacerdotes estaban disponibles. El verso 19 nos dice que los hombres de Bet-Semes profanaron la santidad de Dios. Vieron lo que estaba dentro del arca, tocaron el arca y esto Dios no lo permitió. Aquí volvemos a ver la justicia y lo estricto que es Dios. Cuando Él pone una regla, una ley, pues hay que cumplirla. Así que aquel día murieron 50,700 hombres. ¿Por qué Dios hizo morir a 50,700 hombres? Porque habían mirado y tocado al arca de Jehová. De los versos 20 al 21 se nos dice que los hombres de Bet-Semes le pidieron a los hombres de otra ciudad, Quiriat Jeraim, que se llevaran el arca. ¿Quién podrá estar delante de Jehová
el Dios santo, dijeron ellos. Al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Bet-Semes ofendieron la santidad de Jehová. Ahora ellos sabían que Jehová era santo y no lo querían tan cerca. Muchas veces eso pasa cuando conocemos verdaderamente a Dios. Somos atraídos por su amor, su misericordia, pero al mismo tiempo nos da temor por lo santo que es. Eso es lo que debe causar en nosotros el Dios verdadero. Cuando no hay temor, cuando simplemente hay mucho compañerismo, familiaridad, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te causa dos cosas: atracción por su amor, su gracia, su misericordia, y temor, como que quieres alejarte porque es santo. Eso es lo que es el Dios de la Biblia.